siento. A veces me está el almuerzo con los oficiales allá en candidatura, un buen dice, ¿de dónde chucha voy a sacar un tornero CNC? Yo estaba almorzando al lado y lo veo que... Pero y weón, no te veo. No, no digo nada, porque si digo me van a cansar. Tenés que decirle, porque yo tengo un compadre. Ya muchachos, continuamos. Nos falta el último método. No, ahí tendría que repasar si es práctica, si no estoy loco, pero falta. Cuando te perdí mucho de esa wea, cagué. Sí. Ya. Chicos, a ver, el método anterior, temperatura media logarítmica, como dije, nos sirve para diseñar y encontrar el largo preciso de su intercambiador de calor, siempre y cuando usted conozca todas las temperaturas entrantes y salientes de los flujos. Si nos falta una y no podemos encontrarla, tenemos que cambiar de método. De ahí el método de la eficiencia NTU. ¿Ya? Es el por si acaso, este es el método más usado y es el que más se puede usar desde el punto de vista computacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la temperatura media logarítmica, que es la fórmula que está acá, numéricamente hablando tiene un problema. El logaritmo está debajo. El logaritmo no es tanto el problema. El problema es que tiene algo abajo. Más que el logaritmo, que tiene algo abajo. ¿El valor? ¿Por qué? Porque si este valor es muy cercano a cero, la cosa va a tender a cero, va a tender a indeterminarse. Infinito. Entonces, ese es el problema. Cierto. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho ojo sobre cómo hacerlo. ¿Cómo se calcula con temperatura media logarítmica si realmente, así desde el punto de vista profesional? Los software ocupan métodos de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este método? El de Newton-Raphson, para poder resolver con ecuaciones diferenciales no lineales, eso, de manera iterativa. ¿Sí? Ese es todo el programa que hace. El tema es que para resolver eso tienes que tener tu valor en semilla. Te inyectas un valor, calcula y después ves convergencia. Ah, no era bueno, elige otro, sigue, elige otro y así. Y mientras va probando y se va acercando, va dibujando como la curva de lo que podría hacer. Y iterando va construyendo la curva de esa forma, como una prueba y error, de alguna forma. Es como una prueba y error, pero de forma inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Es que los software en general, como tienen valores semilla, empecemos con 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0, que a la escoba. Murió el programa. Entonces, claro, Pantallazo azul. 404. Windows necesita. Entonces, No la apague, se me inicia. Resolver el problema acá con la media logarítmica en general es tedioso, requiere muchas iteraciones y en cada iteración tener cuidado con el valor semilla que se va colocando. Entonces, se puede hacer, se resuelve, pero una lata. Efectivamente, mejoró notablemente eso. ¿Ya? Y daba la facilidad también de que te podías tú perder o no tener una temperatura entre medio y sí podías llegar al final. Entonces fue interesante. Numéricamente hablando, es más interesante. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Definir la eficiencia en el intercambio de calor. ¿Ya? La eficiencia aquí toma como tiene la razón como de número dimensional. ¿Ya? Siempre las cosas que tienen que ver con fluidos se simplifican con números dimensionales. Entonces la eficiencia es el primer valor dimensional. ¿Ya? Que dice aquí es el Q partido de un Q máximo. Razón de transferencia de calor real, razón máxima posible de transferencia de calor. Una eficiencia como tal. Si yo tengo el 100% y 180, tengo un 80% eficiente, según el máximo. La gracia acá es calcular cuál es la razón máxima posible de transferencia de calor en un intercambio de calor. Eso sí no es trivial. Entonces, anteriormente hemos conversado de que el Q es la C mayúscula por la temperatura, tanto para el flujo frío como para el flujo caliente. Hablamos de que lo que uno cede, el otro lo adquiere, por eso ahí está la igualdad. Entonces uno empieza a ver, bueno, ¿cómo puedo calcular el Q máximo? Primero me interesaría encontrar, según la misma estructura que estoy teniendo acá, cuál es la temperatura máxima. Y esa sería la temperatura caliente que entra, menos la temperatura fría que entra también. Ese delta
va a generar esa resta va a generar el delta más grande. Eso es lo primero. TH entrada. ¿Los dos son de entrada? Sí. Esa resta en particular del sistema va a generar, esa resta va a generar un delta mayor de temperatura, un número mayor. ¿Ya? Y finalmente, que puede ser como contraintuitivo, ¿ya? Uno tiene un C sub C y un C sub H. ¿Ya? Uno pensaría, ya, tengo que tomar el máximo valor de los dos y con ese me quiero que calculo el Q máximo. ¿Ya? La teoría dice que no, hay que calcular el C mínimo. Uno de estos dos, de esos dos valores que están acá, uno elige el menor, ¿ya? El menor de ellos, lo multiplica por el delta máximo que acabamos de conversar y ese es el Q máximo. De ahí encuentra la eficiencia. Con la eficiencia, uno puede calcular el Q como el epsilon por Qmax, ¿ya? O sea, el epsilon por C mínimo por el delta de temperatura máxima. Aquí hay fórmulas que pueden hacer, si el C mínimo es C sub C, o sea, C de cold, de agua fría, la eficiencia va a ser esta fórmula. Si el C sub H es el C mínimo, el epsilon va a ser esta fórmula. Ya después te voy a anotar para la prueba si ustedes quieren. Espere. Entonces, esto un poco. Bueno, lo que pasa es que es lo siguiente, esta es la fórmula general de lo que debiese ser un intercambiador de calor. ¿Ya? Pero esta fórmula que está puesta acá, está puesta para el dibujo ordinario que está ahí al lado. Es decir, por el intercambio de calor que no está preocupado de la geometría, ni de la razón del flujo. Bueno, nada más que porque contraflujo sí, pero no tiene relación de geometría de nada. Tiene que ver que está ahí, ni siquiera estoy diciendo si es coaxial o no estoy diciendo nada. ¿Ya? Entonces, aquí muestra un desarrollo de cómo se resuelve matemáticamente la expresión para llegar a la eficiencia. En este caso es una eficiencia para el flujo paralelo, ¿ya? Que llega a una relación de este estilo. ¿Ya? Que es el nuevo epsilon que estamos colocando, pero cómo se calcula para el intercambio de calor a contraflujo. ¿Ya? Nosotros no vamos a trabajar con ese, trabajamos con flujo paralelo como está ahí arriba. Vamos a contraflujo. Entonces la fórmula es esta. Esa fórmula usted va a usar. Fíjese cómo se complica después para tubo y coraza. ¿Cuál es la fórmula que tengo que usar? El huesazo. Aquí hay unas cosas de flujo mezclado, y me parece raro, pero hay algunas que están ahí, en general los de calor no son. ¿Cómo se escribiría esa ecuación 1 menos x exponente de nt menos? Ese, el de ¿Cómo? contraflujo. ¿Qué tiene? ¿Cómo se escribiría? ¿Cómo No, se escribiría? no cacho cómo. Pero ¿a qué te refieres como cómo se escribiría? Así como en fórmula escrita, porque no entiendo así como. Pregunta por el término exponente que dice ahí. Es lo mismo. Porque es NTU, también son. Que NTU está acá. NTU es U por AS partido en C mínimo. No, ahora la contraflujo. No Claro, está ahí. dice 1 menos No, en general, ¿cómo se escribiría? No. XP. Pero no entiendo, ¿a qué te refieres con cómo se escribiría? Está escrita ahí, no sé qué quieres que te Es que no entiendo Término. esos términos así como escritos de esa forma. No sé si lo podría. A ver, primero escribamos de esta forma. 1 menos la exponencial de menos NTU. NTU paréntesis 1 menos C. Ya, eso partido de 1 más, ¿no? No. 1 menos. Ahí. 1 menos C exponencial de menos NTU de 1 menos C.
fórmula dice eso. Después NTU, ¿qué es? Pues, recordemos que NTU, que voy a conversar después con ustedes, NTU, jugamos partido en C mínimo. Y C es la relación de C mínimo con C máximo, ¿no? C mínimo con C máximo. Entonces, esta fórmula después es 1 menos la exponencial de menos UA partido en C mínimo. 1 menos C mínimo partido en C máximo. Pues 1 menos C mínimo. Esa es la traducción de la fórmula, ¿cierto? Pero yo creo que eso quiere tu compañero. Sí. No, quería eso, escribirlo de forma tradicional. 1 menos C mínimo partido máximo. Y eso es. Ya. Esta es la forma como usted no tiene que hacerlo. ¿Por qué digo que no? Porque primero usted calcula el NTU, calcula el C y después calcula esto de esta forma. No lo calcule así, porque No, va a salir malo. ya, lo hago solamente por buena onda con usted para que usted vea cómo es la fórmula, pero en realidad uno tiene que calcularlo así. Por eso que en el texto dicen de esta forma, C de esta forma, calcula esas dos cosas previamente, después se va a la fórmula y resuelve. Por eso está escrito así en la tabla. El profesor, cuando hablaba de valores semilla del software, en el caso ahí de la logarítmica, Sí. ¿se refería con valor semilla, se refiere a que se implementa el producto o tiene una connotación distinta? ¿Cómo producto? O sea, el resultado de la... No, valor semilla se refiere a que yo, no sé, tengo puntos acá. Y digo, ya quiero encontrar una curva y mi tal curva tiene un parámetro. Quizás con 1 sea así, con 2 sea así, con 3 sea así, con 4 sea así. Y este justo al medio me sirve. Ese es el valor semilla. Entonces digo, ya ¿qué tal si empiezo con 2? Me llega acá. Ya el software dice, ya, ¿está cercano? Sí, entonces, ¿me estoy acercando para acá? Sí, entonces tengo que sumar más, ya, 2.5, y va subiendo. Ese es el valor semilla, con el que yo voy probando para iterar y voy Es el input. Es como un input, pero un input que yo estoy inventando, porque estoy a prueba. El software lo que dice es como, ya, doy 1, doy el valor, perfecto, ¿estoy cerca de acá? Sí, entonces puedo sumar más. Entonces el software lo que tiene es la forma inteligente de cómo, ya, después de valor semilla, cómo avanzo. ¿Cachai? O sea, al final Newton Raphson es simplemente una forma inteligente de cómo generar el segundo valor semilla. Esa es la gracia. Lo demás es calcular lo mismo. ¿Ya? Esa es la forma inteligente. Se repite. Claro, el tema es que si tú fallas en la primera iteración, cooperaste. Cooperaste. No hay nada que hacer. Porque no importa cuántas iteraciones hagas, si el primero está mal, está todo mal. Ese es el tema. También ese valor semilla, por ejemplo, si yo tengo valores acá y el valor semilla está como por aquí lejos, el programa nunca va a llegar porque el valor semilla está tan malo que nunca va a llegar. Lo considera casi despreciable. Entonces ahí ya es otro problema. Ya, eso puede ocurrir. Por eso me refiero con valor semilla, no es un valor como calculado. No. Ya. Hay veces que he tenido que hacer ciertas turbulencias para encontrar valor semilla para ciertos problemas. Son cosas. Ya, pero ahí tenemos NTU. Tenemos la eficiencia en NTU. Ya, entonces usted, de toda esta tabla, usted tiene que notar lo que es contraflujos, lo que es NTU y lo que es te puede ocupar esa. Entonces, contraflujo Sí, contraflujo. Todos los demás no. ¿Por qué? Porque no tenemos que calcular para que usted haga eso. Y eso tampoco. contraflujo y flujo. Eso no. ¿Ya? Puedo ser maldadoso, pero no es mi gracia. También se puede hacer por gráficas. Ya, no le recomiendo esto porque luego se la puede hacer, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Usted calcula el NTU, el C mínimo menos C máximo según qué valor es. Por ejemplo, si el NTU le daba 2 y el C mínimo menos C máximo le da 1, esa para acá, ya va a llevar a 60. En la forma antigua, según los papers tradicionales, era así. No haga esto. Vaya a la fórmula nomás y calcule. No se haga problema.
pero existen. Entonces los gráficos originales del año 84, de hecho, los gráficos originales de estos eran del 60. Entre el 60 y el 80 se ganan todos estos gráficos. Bueno, lo mismo para NTU. Podemos calcular el NTU más simple también, no son otras cosas. No puedo hacer eso también. Por ejemplo, te falta el U o el A y quieres dividir lentamente, uno puede colocar esto así. Hay varias turbulencias. Bien, para contraflujo me va a interesar eso. El NTU de ¿Cómo discriminamos si usamos la de contraflujo de la 11.4 o la 11.5? ¿Perdón? Porque tenemos ahí contraflujo en la tabla 11.5 y también tenemos contraflujo en la tabla 11.4. Sí, es que esta es de eficiencia, esta es del Epsilon. Ah, ya. ¿Ya? Y este es de NTU. Perfecto. En base a lo que tengamos. En base a lo que tengan, ¿con cuál van a usar? No. Entonces veamos este problema, que es el último que voy a ver. Y estaríamos. Volver a las 5. No, buena lección. Dice, efectividad NTU, un intercambio de calor de doble tubo a contraflujo va a calentar agua de 20 a 30 grados Celsius a una velocidad de 1,2 km por segundo, lo mismo que el problema anterior. El calentamiento se llevará a cabo mediante agua geotérmica disponible a 160 grados Celsius, exactamente lo mismo, ¿ya? A una razón de flujo de 2 km por segundo. El flujo interno tiene paredes delgadas y un diámetro de 1,5. El coeficiente global 640, igual que antes. Mediante la eficiencia del método NTU determine la longitud del intercambio de calor. O sea, vamos a hacer lo mismo que el problema anterior, pero con NTU. ¿Ya? ¿Qué hago? Saco el CH y el C sub C. Recordemos que estas fórmulas, los C sub P, lo encontré antes, pero anterior con las temperaturas y los flujos saco las propiedades. Aquí ya asume que tenemos las propiedades del problema anterior, pues simplemente calcula esto y saca los CH y el C sub H y el C sub C. De los dos, ¿cuál es el menor? El C sub C, así que el C mínimo C sub C. Después saca el C, que es la razón entre el C mínimo y el C máximo. Listo, encontró la razón. Saca el Q máximo, recordemos Q máximo es el C mínimo por el delta T máximo. Encontró 702,8. Después calcula el Q. ¿Cuál es el Q que conozco? Puede ser de agua geotérmica o puede ser del agua. Como conozco las dos temperaturas del agua, lo calculo con el agua. M.Cp delta T del agua. Le dio 301 kilowatts. Y el máximo 702. O sea, 703. Así que la eficiencia, calculándolo así, le da 0,428. Como ya conozco la eficiencia, ya en este caso puedo determinar la eficiencia así, en NTU lo calculo con la correlación de la tabla. ¿Me puedo entender? Perfecto. Porque si ha sido al revés, o si hubiera encontrado el problema de otra forma, lo hubiera hecho calcular NTU y de ahí irse a esa fórmula que escribí allá para calcular la eficiencia. Que según cuál es la data de entrada del procedimiento, lo que usted va a tener que hacer va a ser lo mismo al final. Ya sea por esta forma o de la otra, va a llegar a lo mismo. Aquí el problema, lo más clásico es calcular el Q más, calcular la eficiencia así, y con ello irse a NTU. Cuando ya tiene NTU, ¿ya? Recordemos que NTU es igual a U por A por C mínimo. Entonces ahí calculo la. Y ya estos valores del NTU que encontré, el C mínimo que ya tenía, y el U que me da por enunciado. Y tengo el valor del área. Y finalmente lo que hemos hecho antes, el área es el del manto, por lo tanto puedo despejar el L y encontrar el área.
Aquí dice 1,08 metros. Si voy al problema anterior, ¿Dónde está arriba? más arriba. No, en la parte superior del... Ah, no. No sé si es el cuántos problemas superiores. 1,2. 5, 2. Y 69 metros. Sí, pasa que aquí está mal tipeado. Aquí dice 109 metros y aquí dice 1,08 metros. Pero si se fijan, los números son los mismos. Solo que cambió el 511 por 512, así que está mal tipeado. Uno le dio 109 y otro le dio 108. ¿Son distintas versiones libres? No, son los mismos. Lo que pasa es que este ejercicio con el PNTU arriba y abajo con temperatura media logarítmica. ¿Ya? Pasa que el vector, te digo que aquí dice 1,08 y aquí dice 109. Ya, está mal tipeado. ¿Qué les pasa? O sea que si a mí me hubiera dado 1009 metros, hubiera sido 10 metros y ya no. Algo así. Tú decís que los dos métodos son equivalentes. ¿Ya? Los pueden resolver así. ¿Ya? Chicos, el ejercicio 11.1 y el 11.4 son para, dijimos que era para temperatura media logarítmica. Y para la eficiencia TTU, es este de acá, que es el 11.8. Son los tres problemas que ustedes tienen que ver. El 11.1 se hace en los dos tipos de desarrollo, porque el 11.1 era para calcular el coeficiente total de transferencia de calor. Aquí estos problemas lo entregan, el 11.1 lo entregaba. Entonces, en el ejercicio 2, usted primero tiene que calcular el coeficiente total de transferencia de calor, que va a estar ahí en U, y después calcular el largo de intercambiador de calor. ¿Ya? Ahí probablemente en la prueba le voy a decir, puede usar temperatura media logarítmica o puede usar efectividad de TTU. Usted puede elegir cuál de los dos métodos para llegar exactamente a lo mismo como le acabo de mostrar. ¿Ya? Por tanto, tienen que revisar esos 3 ejercicios. Más la guía que subió. Esa guía que subí no puede llegar a la impresa. Recuerden, tienen que hacer la manito. Y puede ser a mano, pero impresa así como... Porque yo, por ejemplo, ocupo tablet. Impreso. Que se note que el desarrollo sea un manuscrito. Ah, ya. Impreso. Así que tiene que hacer, así lo explico a estudiantes donde que ven el problema. ¿Ya? Eso es apunte. Pero el problema 1 de la prueba es algo textual muy parecido al de la semana pasada. Está subido con pauta en aula. Lo que puede cambiar la geometría. Es un ducto rectangular, puede ser trapezoidal. Triangular. Puede ser triangular. Existen ductos triangulares. O sea, Es que la... de hecho sí existen, pero no para canales, sino como para transporte de materiales. Ahí sí. Hay gente que con reología hace ciertas cosas, no sé. Hay gente aburrida. Como digo, Antonio le cayó la manzana. Eso, muchachos. Efectivamente, eso, canal. eso es la Son factos. Entonces hay intercambiadores de calor así como bien rapidito. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que yo tengo varias críticas al programa de ustedes, su carrera, porque tal transferencia de calor, termodinámica de transferencia de calor y mecánica fluido. A mí, en mi opinión personal, debería haber sido termodinámica, una mitad de mecánica de fluidos, el siguiente semestre la otra mitad de mecánica de fluidos con transferencia. Así no tengo que dar cuenta. ¿Por qué explicar el perfil de velocidades cuando hay que reconocerlo y inmediatamente lo que corresponde? Eso es parte del tema. En convención, no tengo que estar pasando campo de flujo, análisis de flujo, de eso. Mismo con esto, me gustaría que Aleta estuviera después de esto. Porque después, hay unos textos que lo ponen antes, otros que lo ponen después, pero cuando lo ponen antes tiene que devolverse a la materia y volver a hablar de conductancia, volver a definir conductancia para hacer las cosas. Está mal. Haz este encarnado, define conductancia, define las cosas, después te vayas a Aleta y sigue adelante. Directo, al grano, no pierdes tiempo. Pero bueno. No soy yo que escribe un libro. Chicos, muchachos, gente, esta es la última clase antes de la prueba. Siempre la última clase antes de la prueba, siempre digo muchísimas gracias por la atención, por aguantar a este sujeto que no sabe modular, pero que hace las cosas como